Hola, buenos días a todos. Buenos días, gracias por asistir, por apuntaros a este ABB Talk sobre la digitalización de la energía y las soluciones de ABB que nos van a ayudar a este paso. Este webinar viene de la mano de Josep Borrell, que es Application Specialist y Product Marketing Specialist de lo que es Breakers, la gestión de los interruptores de baja tensión de potencia. Y con esto ya os dejo con él. Muchas gracias, Josep, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias Pedro, muchas gracias a todos por asistir a este webinar sobre la distribución, la digitalización de la distribución de la energía eléctrica. Gracias por vuestra asistencia. Vamos a estar durante los próximos 40-45 minutos hablando de un tema que en los últimos meses, a raíz de los últimos acontecimientos, ha saltado a la primera plana de la vida diaria, dado los últimos sucesos de la crisis del COVID. Nos hemos visto empujados muchos de nosotros a realizar de forma telemática, de forma digitalizada, algunas de las tareas que veníamos realizando habitualmente con una cierta presencialidad. Esto no es nuevo. Esta tendencia existía hace ya 3 meses, pero definitivamente, por desgracia, mediante esta crisis del COVID, se ha puesto en relevancia la importancia de poder, dentro de muchísimos de los ámbitos de la vida diaria, poder aplicar soluciones digitales que nos permitan un acceso remoto a la información, un acceso remoto a las instalaciones. Y hoy en día nos vamos a centrar en esta webinar en la importancia de la digitalización dentro del proceso de la distribución de la energía eléctrica. Sin duda alguna, a lo largo de la historia ha habido grandes revoluciones de las cuales en las últimas dos de las tres grandes revoluciones ABB ha sido parte activa, sin ir más allá, con el desarrollo de los primeros robots industriales, interruptores automáticos para facilitar la electrificación de muchas casas y muchas industrias, etcétera. Y a día de hoy hablamos de esta industria 4.0, esta necesidad imperiosa y que además, como decíamos, los últimos acontecimientos nos han acelerado esa creencia de que realmente el acceso remoto, la parametrización, la monitorización de nuestras instalaciones de una forma remota y digital es tremendamente importante para los próximos pasos que vamos a tener en estos próximos años dentro de esta llamada, bien o mal llamada, nueva normalidad que nos vamos a encontrar en unos meses. Para esto, ABB, si nos centramos en la aportación de ABB, ¿qué puede aportar ABB? ¿Cómo estamos ya liderando la transformación digital? Desde cuatro de nuestras grandes patas de negocio, Electrification, que es la parte de productos de baja tensión donde me encuentro yo, hasta pasando por Industrial Automation o la misma robótica y Discrete Automation o Motion, donde podemos encontrar motores y variadores de velocidad. ABB afronta los retos de la digitalización industrial y de la digitalización de la distribución de la energía eléctrica bajo una estrategia. Esta estrategia y este paraguas se llama ABB Ability. ¿Qué es ABB Ability? ABB Ability agrupa el conjunto de productos y soluciones digitales dentro del portafolio de ABB. Dentro de ABB Ability incluimos, como digo, desde productos físicos hasta soluciones software o servicios. Para esto, para iniciar este tipo de viaje de transformación digital que tenemos delante nuestro o que ya algunos de vosotros ya estáis recorriendo, ABB ha hecho algo que creemos que es considerablemente una buena idea, que es asociarnos con partners tecnológicos que nos permitan desarrollar
de la forma más fiable y efectiva los dispositivos y las soluciones. En este caso, ABB se ha asociado con partners como Microsoft o IBM para desarrollar las tecnologías comunes que nos permiten sentar las bases para proporcionar a nuestros clientes productos y servicios que mejoren su eficiencia operacional, eficiencia energética, la calidad de la energía, la productividad, etcétera. ¿Y qué aporta ABB a todo esto? Nuestros 125 años de historia dentro del mundo de la automatización industrial, así como del mundo de la transmisión y la distribución de la energía eléctrica, aportando productos y servicios para esto. Estamos convencidísimos desde ABB, como aquí se está demostrando que la digitalización en la distribución de la energía eléctrica es un elemento que puede aportar muchísimas ventajas a este sector, que puede, sobre todo, aportar ventajas a la hora de solucionar lo que se denomina el trilema energético. El trilema energético está basado en cómo conseguir aumentar la sostenibilidad de nuestro sistema de distribución energética, reduciendo las emisiones, buscando lo que es uno de los principales factores a día de hoy, como es la descarbonización, conseguir ser un poco más independientes del carbón a la hora de generar energía, utilizando energías renovables, etcétera, que aportan a su vez generaciones en muchos casos descentralizadas, que aumentan la complejidad de la red. Por lo tanto, aumentar la sostenibilidad es uno de los objetivos, reduciendo los costes de la energía, reducir los costes de la energía y, de la misma forma, aumentar la seguridad y la calidad del suministro. Soluciones digitales para estas tres grandes ejes los tenemos sin duda. La calidad del suministro también se ha demostrado como una de las principales necesidades en estos días, donde, por desgracia, muchas de las personas estaban hospitalizadas y en centros críticos donde la calidad del suministro de energía era un punto clave del cual pueden llegar a depender vidas humanas. Con lo cual, ¿por qué podemos afirmar que la digitalización puede ayudar muchísimo a la distribución y al sector energético? Pues porque muchos de nuestros clientes ubicados en varios de nuestros negocios nos lo han certificado. Estos son datos reales de clientes ABB. Los hemos dividido un poco en las grandes generadores o la generación y en los grandes consumidores de energía. Tanto unos como los otros nos han indicado que aplicando sistemas digitales, aplicando productos y un enfoque digitalizado a sus industrias, a sus sistemas, a sus plantas, nos revierte en varios beneficios. La generación en sí, al ser el principal elemento de generación, obviamente no tiene dentro de sus beneficios el coste de la energía, y así es, obviamente, en los grandes consumidores donde podemos reducir hasta un 30 o un 5% en función de la aplicación los costes de la energía. La generación se centra sobre todo en los beneficios que nos puede aportar la digitalización a la operativa o a la gestión de los assets. En este caso, como puede ser la reducción del tiempo de instalación, el tiempo de mantenimiento o el tiempo de paradas en plantas de producción energética. Así como reducción de los costes cuando ya nos trasladamos a los grandes consumidores, o sobre todo también mejorando la productividad, la vida útil o los costes de mantenimiento. Con lo cual, estamos convencidos que aplicar un proceso que busque, en definitiva, qué buscamos, qué buscan nuestros clientes cuando deciden iniciar el camino de aplicar soluciones digitales para mejorar en sus infraestructuras, en sus plantas, en sus productos. Pues básicamente lo que buscan nuestros clientes es buscar esa eficiencia energética y operacional. Lo que pasa es que este es un proceso que no empezamos hoy y acabamos en un futuro más o menos lejano, sino que es un proceso continuo de búsqueda de mejora, de esa mejora. Este proceso empieza siempre
con un proceso donde necesitamos obtener datos de nuestra instalación, medidas de auditorías o consumo. Tenemos la necesidad de poder adquirir datos. El primer paso para solucionar un problema generalmente es saber cuál es la magnitud de ese problema o tener claro cuáles son sus principales cuáles son los principales pain points, los principales problemas a solucionar. ¿De acuerdo? Y eso lo conseguimos mediante una adquisición de datos de nuestras instalaciones, buscando esa eficiencia energética y operacional. El segundo paso, obviamente, podría ser la instalación de dispositivos. Una vez tengo claro cuáles son mis principales problemas, podría intentar solucionarlos como instalando de forma sistemática elementos de control de corrección del factor de potencia o dispositivos pasivos de bajo consumo, etcétera. El tercer paso se centra ya en una optimización de mis recursos, tanto energéticos como operacionales, mediante un control activo. Es un lazo cerrado donde ya tengo los datos, tengo unas ciertas incidencias en mi planta o en mi producto y voy haciendo acciones activas dentro del control por ejemplo, de los costes que tengo y haciendo un control dinámico de mis cargas, etcétera, etcétera, para poder conseguir una mayor eficiencia energética. Y el último paso, y quizás el más complejo, porque implica tener un conocimiento muy grande de mi sistema, es poder llegar a predecir el comportamiento del sistema o de la instalación. Tener suficientemente datos, debo tener el sistema muy modelizado, con lo cual tener muchos datos y no solo datos a granel, sino que esos datos sea capaz de poderlos digerir y que ser capaz de sacar conclusiones interesantes que me prevean problemas que puedo tener en un futuro y solucionarlos antes de que se produzcan. Todo esto es este ciclo que, como digo, es un ciclo continuo de mejora. ¿Qué nos puede ayudar a BB en todo este ciclo de la digitalización? ¿En qué se basa la digitalización? ¿Qué necesito para iniciar un proceso de digitalización de cualquier tipo de actividad en la vida? En este caso, si hablamos de la distribución de energía eléctrica, necesito, tanto como si hablamos de las comunicaciones, por ejemplo, permíteme que haga el ejemplo del móvil, porque el smartphone, porque es un dispositivo que todos conocemos y tenemos tremendamente presente. Necesitamos, para entrar en el mundo digital, un dispositivo que sea capaz de gestionar aplicaciones digitales, que sea capaz de ser digitalizable. Como decía, este dispositivo se une a un seguido de aplicaciones software, que pueden ser servicios o funcionalidades, que me complementan este hardware, pero siempre unido también a una capacidad de comunicación de estos dispositivos. Es decir, el hardware, el software y la conectividad, la capacidad de conectividad son los tres pilares de cualquier proceso de digitalización. Pues bien, ABB puede conseguir aportarme los tres grandes pilares, proporcionándome dispositivos nacidos por y para la era digital, desde analizadores de redes, etcétera, el hardware digitalizable, pasando por proporcionarnos software, funcionalidades o servicios, software que me ayuden a complementar todos estos dispositivos y gestionar los datos que podemos conseguir, así como una increíble capacidad de comunicación, ya sea vía bus de campo, vía Bluetooth, vía cloud, etc. Esto me lo puede proporcionar ABB, acompañándoos en ese proceso de digitalización en el cual iniciamos un día pues proporcionando herramientas necesarias, como decía, con un hardware diseñado por y para la filosofía digital, es un hardware nativo digital, la posibilidad de monitorizar datos, adquirir datos en cualquier punto de la cadena de electrificación, desde la generación hasta el enchufe. Ponemos allí desde las celdas de media tensión hasta las salidas más pequeñas
de mi cuadro de distribución de energía, la que alimenta a mi portátil en este momento. Podría estar sabiendo cuánto estoy consumiendo durante el transcurso de esta webinar mediante mis elementos conectados a la red eléctrica. Así como una increíble capacidad de comunicación mediante protocolos de comunicación de bus de campo o ya sea conectividad cloud, pero todo esto también acompañado con un software que me permita, pues desde elementos de selección y parametrización, para agilizar el tiempo de desarrollo de mis proyectos, para minimizar el tiempo de puesta en marcha o para gestionar después mi flota de alguna forma. Y así como soluciones, software, prediseñadas para aumentar las prestaciones de mi sistema en cualquier momento de su ciclo de vida. Estamos en un mundo donde mis necesidades hoy son muy distintas de las necesidades que tenía hace 3 meses. Entonces, tener una plataforma que se pueda adaptar a mis necesidades en función del momento del ciclo de vida de mi producto, mi planta, mi instalación, es un asset importante. Todo esto bajo el paraguas, como comentaba, de ABB Ability. Si nos centramos en el software, en hardware, dentro de la cadena de distribución de energía eléctrica, podemos encontrar elementos de ABB ubicados en puntos críticos que nos permiten actualizar, adquirir y comunicar datos de mi instalación desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de la generación con las celdas de media tensión, pasando por todo lo que es los elementos de protección en la cadena de distribución de energía y llegando incluso a grandes cargas, a grandes usuarios, grandes consumidores de energía como pueden ser los motores, los cargadores de vehículo eléctrico o elementos de soporte como pueden ser las UPS. Para todo esto, ABB proporciona herramientas de diagnóstico, productos digitalizables ubicados en toda la cadena, lo cual nos da una visión muy global de cuál es mi instalación y cuáles son sus principales márgenes de mejora a la hora de buscar esa eficiencia operacional y esa eficiencia energética que estoy buscando. Algunos de los ejemplos para los productos de baja tensión podrían ser, por ejemplo, el CMS. CMS 700 es una pequeña centralita de formato modular y vamos de abajo hacia arriba en la cadena de distribución de energía, que me permite monitorizar mediante estos trafos de efecto Hall cualquier salida encima de un interruptor magnetotérmico de salidas modulares, poder monitorizar su consumo, agruparlo y comunicarlo vía bus de campo. También podemos encontrar otro ejemplo, TrueOne ATS, un conmutador automático de redes con comunicaciones bus de campo, todo en uno, compacto, que nos permite tener en todo momento un acceso, un conocimiento remoto de la instalación o cómo está la conmutación de redes. Un simple seccionador portafusibles como Slimline XR que nos permite comunicar vía bus de campo el estado de la temperatura, de los fusibles, etcétera. Por no hablar de los interruptores de bastidor abierto, interruptores que generalmente son los interruptores generales de baja tensión, EMAX 2, que me permiten ya actuar como auténticos gestores de la energía, pudiéndolos incorporar funcionalidades avanzadas como pueden ser gestión del deslastre de cargas, trabajar también como conmutadores de redes, etcétera, etcétera, además de sus funcionalidades de protección habituales. M4M, los analizadores de redes, el nuevo analizador de redes con conexión bus de campo, uno de los analizadores de redes más completos del mercado. Podemos tener un número, una infinidad de parámetros de nuestra instalación de redes, armónicos, tensiones, corrientes, frecuencias, energías, etcétera, para poder tener una visión clara de cuál es el estado de nuestra instalación a nivel eléctrico. Equipap, un dispositivo muy interesante, sobre todo es una unidad digital multifunción que podemos instalar en una instalación nueva, pero también la podemos vincular con un interruptor de 1980 a través de unos trafos Rogowski y poder monitorizar ese cuadro para parque instalado y darle todas las prestaciones desarrolladas durante el siglo XXI por y para la digitalización, como comunicación de bus de campo, medidas de todo tipo de parámetros eléctricos, a un interruptor, vinculado a un interruptor
instalado el siglo pasado, por decirlo de alguna forma. Todo esto, todos estos datos que recabamos con todos estos dispositivos, faltan muchos, pero podemos trasladarlos a la nube mediante EquipHub. EquipHub es una pasarela IoT que permite recabar todos los datos que podemos recabar con los dispositivos de baja tensión y mandarlos a la nube para que sean gestionados por ABB Ability EDCS. EDCS es el software de gestión energética de ABB. Aquí es donde empezamos a tomar decisiones, aquí es donde podemos empezamos a tomar sentido de todos estos datos que podemos a día de hoy ya aglutinar con todos los productos digitalizables. Porque al final lo que nos interesa es interesante saber cuáles son las acciones que debo de tomar para poder mejorar en mi eficiencia energética, para poder mejorar en mi eficiencia operacional. Todo esto mediante Ability EDCS, el programa de gestión de energía de ABB. Allí podemos encontrar dashboards, etcétera, para poder tomar decisiones dentro de nuestra instalación. Y un último dispositivo muy interesante que me voy a parar un par de minutos a hablaros de él es el nuevo interruptor automático de caja moldeada Tmax XT. Son interruptores automáticos de caja moldeada hasta 1600 amperios que han nacido por y para la era digital. Son la nueva incorporación a toda esta constelación de productos que me permiten digitalizar la distribución de energía, soluciones ABB para digitalización de energía. De hecho, algo que hemos hecho con el lanzamiento de Tmax XT es unificar la gama de interruptores automáticos desde 10 amperios hasta con los Emax 2 hasta 6300 amperios. La potencia que tiene un relé de un interruptor de bastidor abierto Emax 2, EquipTouch, la podemos encontrar también en su hermano pequeño, muy pequeño, XT2, con las mismas capacidades de protecciones, de comunicación, de medidas, etcétera. Unificando, siendo el primer fabricante del mercado que unifica toda su gama de interruptores automáticos desde caja moldeada a bastidor abierto, obviamente con sus características eléctricas específicas cada uno de ellos, pero por lo que hace referencia a sus capacidades de comunicación, medida y protección, se ha unificado en un solo, además en una sola experiencia de usuario. Alguien que haya parametrizado un Emax 2 se encontrará el mismo menú en un interruptor de caja moldeada y viceversa. Los nuevos interruptores Tmax XT vienen a sustituir, en este caso, a la gama intermedia. Y alguno de vosotros que estáis hoy aquí sois conocedores de la gama ABB, sabréis que para la solución entre 320 amperios hasta 1600 amperios teníamos actualmente la gama Tmax, que es una gama que nació hace unos 20 años y se ha visto sustituida desde ya por los XT5, XT6 y XT7, dispositivos creados por y para la era digital. Hemos hecho mucho hincapié en que los parámetros eléctricos, que es una de las grandes bastiones de ABB durante toda su historia, siga siéndolo. Si hemos tocado alguno de los parámetros eléctricos ha sido para mejorarlos. Veis aquí en rojo los nuevos valores versus a los valores anteriores que teníamos en sus predecesores, en Tmax. Por ejemplo, en el XT5 hemos pasado de 200 kiloamperios que tenemos ahora a los 180 que teníamos hasta ahora. Las características eléctricas, si han hecho algo, ha sido igualarse o mejorar. Pero sobre todo, se ha tenido muy en cuenta en el diseño de esta nueva gama el hecho de que deben de ser dispositivos pensados para una fácil y versátil digitalización. Para ello hemos planteado un plan de producto. La gama queda de la siguiente forma. Hemos planteado 3 niveles de protección, 3 niveles de relé de protección para la gama Tmax. Quedan el relé termomagnético, el relé de toda la vida. Si algo funciona, tampoco hay que tocarlo. Nos permite dar la protección estándar de sobrecarga y cortocircuito y lo podemos incorporar en cualquiera de los interruptores automáticos Tmax.
Si algo queremos algo ya un poco más sofisticados, tenemos Equip Deep. La gama Equip es la gama de relés electrónicos de ABB y Deep es el componente más sencillo que nos proporciona, aquí ya no basado en una tecnología termomagnética, sino en relés electrónicos con trafos y un microprocesador que nos permite realizar protecciones estándar de cortocircuito, sobrecarga, incluso añadir algún tipo de posibilidad de selectividad, la protección de nuestras instalaciones. Pero realmente la gran piedra de toque del mundo digital, lo que nos permite dar acceso a esas capacidades que nos abre el mundo de la digitalización, es mediante el relé Equip Touch. Por la pantalla, en algunos de los casos táctil que tenemos tanto en XT5, en XT7, en XT2 y XT4 no, porque la pantalla es más pequeña y seguimos teniendo botones, pero este relé, más allá de la pantalla, Equip Touch, lo que nos proporciona es la protección estándar como venía siendo conocido para sus hermanos menores, para sobrecarga y cortocircuito, pero además nos abre un mundo de posibilidades para la digitalización, como pueden ser las protecciones avanzadas. El Equip Touch nos permite la conectividad bus de campo, nos permite medidas de tensión, corrientes, frecuencias, etcétera. Funcionalidades avanzadas como pueden ser ATS integrados o deslastres de carga y la posibilidad de ampliar sus funciones online como si el relé fuera un smartphone. Podremos conectarnos a una página web, como ahora veremos, a ABB Ability Marketplace y descargar funcionalidades para el relé para que pueda ampliar sus funcionalidades en función del estado del ciclo de vida en el que me encuentro, siendo así uno de los elementos más interesantes. Es decir, hemos visto el hardware, hemos visto que este software se debe acompañar y la capacidad de comunicación es algo que debe estar en el orden del día de los nuevos interruptores, de la nueva dispositivos que los fabricantes debemos poner al abaste de nuestros clientes para poder cumplir con los retos de la digitalización. En Temax XT podemos encontrar a nivel de comunicaciones, desde la comunicación más local, en este sentido hablando de local en cuanto a un cierto rango de abasto del dispositivo, con el Bluetooth incorporado. Todos los dispositivos Temax XT que incorporen el relé Touch incorporan Bluetooth y podemos comunicarnos vía Bluetooth con el dispositivo. Además, por supuesto, podremos comunicar con una infinidad de buses de campo de forma remota y yendo más allá todavía, mediante una pasarela cloud podremos conectarnos con Ability EDCS y todos estos datos mantenerlos y gestionarlos desde la nube mediante EDCS. Con lo cual, si, como decía, los que habéis trabajado con la gama Temax hasta el día de hoy, a día de hoy podríamos comunicar en Modbus. Hace 20 años, cuando se desarrollaron los temas, era un tema, digamos que secundario, que un interruptor automático comunicara. A día de hoy, esto cada vez es más y más necesario y, como hemos dicho, con el mundo actual todavía es un punto de vista mucho más necesario. A día de hoy, con los nuevos Temax XT, podemos comunicar con todos estos protocolos de comunicación, con todos estos buses de campo, con el sabido Modbus RTU, pero también con su equivalente para Ethernet, Modbus TCP, Profibus DP, Ethernet IP, Profinet, DeviceNet, el I61850, que es el protocolo específico para las celdas de media tensión, también es muy interesante para tener que evitar pasarelas a la hora de comunicar con los dispositivos de media tensión, o Link, que es un es un protocolo propietario de ABB. Un tema muy interesante para los integradores de sistemas es que hasta ahora tenían que aprenderse con ABB hasta 3 mapas de memoria y tenían distintos elementos de varios tamaños. Hasta 250 amperios teníamos un mapa de memoria y una forma de comunicar, hasta 1600 otro mapa de memoria y otra forma de comunicar, hasta 6000 los bastidores abiertos, otro tema y otra forma de comunicar. Hemos unificado este concepto y a día de hoy hay un solo interface, un solo sistema de comunicaciones desde 10 hasta 6.300 amperios, simplificando muchísimo la tarea de, por ejemplo, de los instaladores o del diseño de los sistemas de comunicación de la planta. ¿Cómo instalamos esos módulos de comunicación para los interruptores automáticos XT? XT2 y XT4, que algunos de vosotros quizás también los conocíais,
ya estaban en el mercado, pero no podían incorporar el relé Equip Touch. A día de hoy ya pueden también incorporar Equip Touch como todos sus hermanos mayores, con lo cual todo lo que es válido para un XT7 o para un bastidor abierto también es válido para un interruptor de 63 amperios. Aquí instalaríamos, además de la posibilidad de comunicar vía Bluetooth, para los grandes, el XT7, en su versión maneta o en su versión motorizable, podemos usar los mismos dispositivos de comunicación, los cartuchos los cartuchos EquipCom, el dispositivo del protocolo de comunicaciones adecuado, puede ser Modbus, los que hemos visto anteriormente, 61850. Los podemos pinchar directamente sobre la superficie del bornero que tienen los interruptores automáticos, porque XT7 tiene más en común con los bastidores abiertos casi que con una caja moldeada por construcción, por tamaño de calibre. Comparte muchos accesorios con, por ejemplo, con el Emax E1.2, que es el interruptor de bastidor más parecido. Y en los pequeñitos tenemos dos opciones. O bien, ¿cómo montamos la comunicación? O bien la montamos internamente, podemos montar el módulo interno dentro del interruptor automático, ahorrando así espacio, siendo una buena solución. O bien, externamente, montar la comunicación dentro de estos cartuchos que pueden ir a carril DIN, llamados Equip Cartridge, que veis que hay dos versiones, para 1, 2 o para 4 módulos de comunicaciones, mejor dicho, para 3 módulos de comunicaciones y la fuente de alimentación que necesita para alimentar el módulo. Con esto podríamos, con el Equip Cartridge de 4 cartuchos, podríamos, por ejemplo, realizar pues, un sistema de comunicación redundante cuando estamos hablando de una instalación donde la comunicación debe ser redundante. Podríamos montar que el mismo interruptor comunicara con el elemento principal y con el módulo de comunicaciones redundante. O bien, podríamos añadir módulos de comunicaciones de dos protocolos distintos, que comunicara en Modbus TCP con la parte de baja tensión y que el interruptor comunicara con 61850 con la parte de media tensión de mi instalación. Un interruptor que esté ubicado, por ejemplo, en un subcuadro, ahorrándonos así la pasarela en este caso. Como hemos dicho, la comunicación es uno de los principales factores que se ha tenido en cuenta a la hora de diseñar, y se está teniendo en cuenta no solo el Max XT, porque es la nueva gama y es el último producto que se ha sacado, pero son comunes a Emax 2, a EquipUp, incluso a True One, los nuevos módulos de comunicación EquipCom. Todos estos protocolos son los dispositivos más políglotas del mercado, llegando hasta 8 protocolos de comunicación. Para acabar la importancia de la conectividad, acabo con el módulo, el cartucho EquipCom Hub. EquipCom Hub es una pasarela cloud en formato cartucho que podemos pinchar también en Equip Cartridge, en la barcaza que hemos visto anteriormente, y me permitiría poder mandar a la nube en un cuadro donde no haya una pasarela cloud, pinchando EquipCom Hub, él actúa como pasarela cloud y mandar a la nube todos los datos que está recabando, ya sean de medidas o estatus de la instalación, poderlo mandar a la nube para que sea gestionado mediante EDCS, el software de gestión de datos. Software, como hemos dicho, es la otra gran pata de este taburete, que es los elementos imprescindibles para poder realizar una digitalización, un proceso digital y sacarle el máximo jugo. A nivel de software, ¿qué nos puede aportar ABB? Sobre todo, y si nos centramos, por ejemplo, en el caso de los interruptores automáticos, que son elementos básicamente de protección, tenemos un surtido amplio de funcionalidades de protección, desde protecciones vinculadas a la tensión, a la frecuencia o a la potencia, o protecciones más avanzadas, como pueden ser dobles juegos de umbrales de protección, vinculados a la frecuencia ROCOV, protecciones adaptativas. Podríamos este tipo de funcionalidades, estos packs de funciones digitales, las podríamos añadir en cualquier momento a un interruptor equipado con Equip Touch mediante entrar en la página web de ABB Ability y descargarlo al interruptor automático vía Bluetooth, como ahora veremos en un momento.
Además de poder añadir un interruptor que en su momento no requería de que pudiera medir, por ejemplo, frecuencias o poder medir energía, podríamos incorporarle el pack de medidas y que pasara a medir tensiones, energías, potencias, etcétera, o que actúe con el pack de análisis de calidad de red, que actúe como un auténtico analizador de redes. Tengo problemas con la compañía en un punto determinado, necesito tener más datos de qué está pasando por esa rama de instalación, podría descargar sobre el interruptor automático el pack de análisis de red y empezaría a ver, pues, por ejemplo, hasta armónicos, hasta el armónico número 50. Actuar como un auténtico analizador de redes. Y para acabar con las soluciones software específicas, tenemos también, además de funcionalidades, lo que llamamos soluciones, que son un conjunto de prestaciones preprogramadas que podríamos descargar sobre un interruptor automático y que actúe, por ejemplo, como un controlador de potencia con el Power Controller. Si descargamos Power Controller sobre un interruptor, por ejemplo, de bastidor abierto, podemos establecer umbrales sobre los cuales no tengo ya potencia contratada o tengo una penalización y actuar como el interruptor. Aquí ya actúa como un elemento activo dentro de la cadena de energía, no solo como una protección o un medidor, sino también como un elemento activo, realizando, por ejemplo, deslastres de carga. Podríamos, el interruptor, mediante la funcionalidad de la solución de deslastre de carga, podría gestionar el deslastre de las cargas que tenga vinculadas. Aquí, obviamente, en algunos de los casos, además de la funcionalidad software, requeriremos de algún hardware adicional. El caso más sencillo de entender, por ejemplo, el ATS integrado, requeriríamos de 2 interruptores que tengan la funcionalidad de ATS integrado, que se comunican a través de ellos, a través de entradas y salidas digitales que se deben añadir para poder realizar, pero no necesitaría más cableado y más programación que una sencilla parametrización. Es decir, podemos llegar a tener distintas topologías a la hora de empezar a aportar digitalización de nuestras instalaciones. Podemos tener los dispositivos que hemos visto que deben ser digitalizables, hemos visto varios ejemplos de ellos, comunicando incluso en varios protocolos que nos permiten afrontar mediante pasarelas una gestión cloud de esta instalación, tanto para nuevos proyectos como para base instalada mediante EquipUp. Un interruptor que no tenga comunicaciones, que no tenga medida, instalamos EquipUp, que es el relé inteligente que hemos visto anteriormente, y podemos, mediante los Rogowski, realizar esta misma funcionalidad de medida, de protección avanzada y de comunicación cloud a través de EquipUp en base instalada o en Brownfield, que lo podríamos llamar. Bien. Y para acabar con el proceso de transición digital. El proceso, como hemos visto, es un proceso complejo y empieza muy pronto. Puede poder llegar a empezar en el momento en el que necesito seleccionar el producto. ABB nos proporciona también soluciones a la hora de seleccionar producto, como puede ser eConfigure. Para hacer sencillo el proceso de selección del producto adecuado, accesoriado, etc. Configure es una especie de catálogo digital en el cual podemos encontrar prácticamente todos los productos de baja tensión de ABB y podemos buscar el producto por código, por tipo, por características técnicas y una vez lo tenemos incluso podemos hacer un accesoriado de ese interruptor o de ese contactor o del elemento de carril que se necesite, permitiendo que realicemos un accesoriado a prueba de fallos. El programa nos indica qué accesorios son compatibles con qué, o si hay algún accesorio que es imprescindible seleccionarlo a la hora de montar un otro accesorio, nos indica el programa que se debe añadir, ahorrándonos así en tiempo, en coste y en tiempo a la hora de la selección del producto. Si ya tenemos seleccionado el producto, lo tenemos preparado para su instalación o para nuestro día a día en el mantenimiento, ABB ha desarrollado también una app que se llama Epic, que podéis descargar de las páginas de Marketplace o de Google Store o de Apple Store,
podéis descargar la app ABB Epic. Esta app me permite para en una smartphone o una tablet poder conectarme vía Bluetooth con los interruptores automáticos, con los analizadores de redes y en ella puedo visualizar los parámetros principales de estos dispositivos, como son los consumos, todo lo que estos dispositivos sean capaces de poder comunicar. Podemos verlo a través de la app Epic en nuestro dispositivo móvil sin tener que abrir, por ejemplo, la puerta del cuadro eléctrico, ver el estado del interruptor, los eventos, etcétera. Sería Epic la pequeña caja de herramientas que todos tenemos en un cajón en casa, que estos días del confinamiento se ha prestado mucho, no sé si en vuestro caso, en el mío sí, de hacer algún pequeño apaño con más o menos éxito en casa. Esta pequeña caja de herramientas que tenemos para el día a día. Cuando ya queremos afrontar un proyecto un poco más de calibre o necesitamos tener datos mucho más ajustados de lo que está pasando en nuestro interruptor, en este caso, o en esta instalación, podríamos hablar ya de otra herramienta software. Equip Connect 3.1 es el software para PC que nos permite tener una instalación, una puesta en marcha, un mantenimiento de nuestros interruptores automáticos, de nuestros dispositivos de baja tensión, en el cual podemos parametrizar protecciones más sofisticadas, protecciones más avanzadas, como hablábamos, por ejemplo, en el caso de la solución ATS o el desastre de Carlas, mediante Equip Connect, que es un software gratuito que se puede descargar de la página web de ABB. Esto ya no sería una cajita de herramientas, sino esto es un banco de trabajo con todas las de la ley para afrontar cualquier tipo de necesidad de monitorización de forma local en el sentido en que podemos conectarnos vía un cable al interruptor automático o si está conectado el PC, nuestro PC a la red Ethernet, por ejemplo, que está conectado el interruptor, podríamos ver todos los parámetros de tensión, corrientes, de frecuencias que sea capaz de leer ese interruptor en cualquier momento. Es decir, es una herramienta que nos ayuda en el momento de la puesta en marcha y sobre todo también es muy, muy útil en el mantenimiento porque, por ejemplo, también es capaz de darnos el valor del estado del desgaste de los contactos, del interruptor automático, etc. Y la culminación de la gestión de los datos, para acabar, es ABB Ability EDPS, el software de gestión energética, donde aquí sí que mediante cloud podemos recabar todos los datos que nos vienen de nuestra instalación, realizar dashboards que nos permitan tomar todo tipo de decisiones buscando esa eficiencia operativa y energética que estamos buscando para primero encontrar pues, cuáles son nuestros principales problemas y ver en un momento en el que se ha actuado sobre ellos, ver cuál es la evolución de la mejora mediante el software EDP con conectividad, mediante conectividad. Bien, y para acabar, comentar ABB Ability Marketplace. Marketplace es la página web, es una página web que está perfectamente abierta, podéis registrar, no necesitáis registrar para ver cuál es la oferta de ABB en esa web. En ella podréis encontrar todas las funcionalidades software que nos permite mejorar o ampliar las prestaciones de los dispositivos de ABB, ya sean productos o sean servicios. Es transversal a todo ABB, como me he dicho, bajo el paraguas de ABB Ability. Es decir, vais a encontrar funcionalidades desde el pack de medidas para un interruptor automático de caja moldeada hasta funcionalidades para los robots industriales más avanzados o variadores de frecuencia, etcétera, etcétera. Es como el Marketplace o el Google Store ya lo he integrado tanto que le llamo el Apple Store de ABB. Este es Marketplace. Os invito a entrar en este link y podréis bucear todas las soluciones que proporciona ABB para sus clientes que van, como repito, desde soluciones para todo el ciclo de vida, desde la selección, pasando por funcionalidades software que aumentan las prestaciones de los dispositivos, a servicios como EDPS que me permiten sacar conclusiones o mantenimientos preventivos, etcétera, o predictivos, etcétera, etcétera, etcétera.
Las soluciones son múltiples, las soluciones son muy amplias. El reto que nos depara el futuro es grande, pero en ABB afortunadamente es algo que tenemos ya desde hace mucho tiempo en nuestro roadmap y os invito a que conozcáis un poco más a fondo las soluciones de ABB para seguir buscando este camino que a veces no es sencillo de la digitalización en el mundo de la distribución de energía eléctrica. Muchas gracias. Con esto acabo mi presentación. Podemos pasar, si os parece, a las preguntas. Pedro, no sé si tenemos preguntas en el chat o podemos abrir micros. Eh, A disposición. no hemos recibido ninguna pregunta por ahora. ¿Queréis, incluso, mira, como os puedo abrir el micro si alguno levanta la mano, si queréis, o podéis escribir en el chat. Tenéis aquí a Josep para poder plantearle vuestras dudas. Una de las cosas, mientras os pensáis si queréis lanzar alguna pregunta o no, os voy a mutear a todos. Entonces, webs. Hay alguien que tiene follón de fondo, mejor no desmutearos. Si alguno quiere hablar, que lo haga en el chat mejor. Lo que decía, además, Josep, igual convendría comentar que hay una promoción, vamos a decir, más que una promoción, una ayuda de ABB por los tiempos que corren con el tema del marketplace, ¿verdad? Correcto, sí, sí, es cierto. Gracias por mencionarlo. Sí, a raíz de la situación actual que hemos estado viendo estos meses, y ABB decidió poner a disposición de nuestros clientes hasta final de año de forma gratuita muchísimas de las funcionalidades o los servicios que tenemos dentro de ABB Marketplace. Es correcto, sí, sí. Os invito a entrar porque podéis encontrar soluciones que nos permitan seguir en esta línea de forma gratuita durante este año, sí, 2020. Sí. Correcto. A los asistentes al webinar, aparte de mandaros la presentación, pues tendréis ahí el enlace para que si queréis acceder fácilmente al marketplace o preguntarnos más dudas, pues que lo podáis hacer, ¿de acuerdo? Si no tenéis ninguna duda adicional, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y hasta la próxima. Cuidaros, un saludo. Gracias. Hasta luego.